hoy se llama Volviendo al libro de la ley. Vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes y yo quiero que todos busquen sus Biblias y los tengan listos. Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer bueno, déjelo ahí en el 22, entonces más adelante yo lo voy diciendo. Vamos a estar hablando sobre un rey llamado, dígame, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, dice ya dije Éxodo, y yo ¿qué? Ya Éxodo lo pasamos. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer un poquito el primer versículo, y luego del 8 al 13. Josías, que es el rey de quien vamos a estar hablando. Josías es un rey de la Biblia. Solamente hay 2 capítulos que cuentan toda su historia. Josías es descendiente directo del rey David y obviamente de Salomón. Quizás fue 9ª o 10ª generación. Pero para nosotros poder entender lo que pasó en el reinado de Josías, tenemos que irnos un poquito atrás para poder ponernos en contexto. Ustedes se recuerdan que durante el reinado de Salomón, de quien aquí hemos hablado con tanta frecuencia, mencionábamos que Salomón era uno de los hombres más sabios y que dice la Biblia que nunca existiría un hombre tan sabio como él. Al final de sus días, el rey Salomón se apartó de Dios. Se casó con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, que no seguían a Jehová de los ejércitos, y se apartó y vivió su vida y comenzó a adorar, a tener ídolos falsos. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, no se preocupe. Estos ídolos falsos alejaron no solamente a Salomón del pueblo de Dios, sino también que alejaron a Salomón y a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel se descuidó de su relación con Dios y empezaron a adorar otros dioses. Y una práctica muy frecuente, que tienen un poquito de Dios y tienen mucho de todos los demás. El pueblo se olvidó de la ley. Ya el libro de la ley no estaba, después del reinado de Salomón, dentro de la tierra de Israel. Entonces pasaron 4, 5, 6 generaciones más de reyes. Usted sabe que el reinado va de padre a hijo, al hijo primero. El que primero nace, ese es el próximo al trono. Entonces Josías viene de ese grupo de generacional. Sí, 9, 10 descendencias después del rey Salomón. Después de 4 o 5 reinados más, reinó el bisabuelo de Josías. El bisabuelo de Josías se llamaba Ezequías y dice la Biblia que fue un excelente rey. Dios había prometido en el tiempo de Salomón que iba a destruir a Israel, que iba a dividir a Israel y que iba a hacer que las tribus ya no era más un reinado, no sé si se acuerdan, sino que se convertirían en las 12 tribus. De esas tribus se hizo el reinado del sur y el reinado del norte. Esta descendencia pertenece al reinado del sur, que se conoce como la tribu de Judá. Cuando en el año 640 ya habían pasado 80 años de la caída de Josías, cuando Samaria se destruyó, cuando todo el pueblo se destruyó. Las tribus del norte estaban dispersas a un punto que no siquiera eran reconocidas como Israel. El reino del norte no tenía reinado. O sea, no había nadie dirigiendo
a esa parte del pueblo de Israel. Estábamos en los tiempos de destrucción, en el tiempo donde el corazón de Israel se alejó de Dios en tal manera, y ustedes lo saben, y Dios se alejó del pueblo de Israel. El bisabuelo de Josías, que mencionaba, llamado Ezequías, fue uno de los reyes más destacados y fieles. Y dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este rey, después de todas esas generaciones de maldad, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y empezó a trabajar con su pueblo. Pero ¿qué pasa? Israel estaba dividido en dos grupos. Esto no tiene nada que ver con el reino del norte, sino que estamos hablando solamente del reino del sur, de Judá. Este rey, Ezequías, quitó los lugares altos, destruyó todos los ídolos que habían en toda la nación. Quitó inclusive la serpiente de bronce que se había hecho en los tiempos de Moisés, cuando Moisés estaba los 40 días apartados con el Señor, y el pueblo empezó a decirle al hermano de Moisés: nosotros haznos un rey, haznos un becerro, porque tenemos que adorar a alguien, porque tu hermano ha durado mucho. ¿Recuerdan? Esa serpiente, que era una estatua con forma de culebra, que todavía la vemos hoy en muchas cosas, en prendas, en accesorios, en cuadros. Hasta esa serpiente destruyó el rey Ezequías. El pueblo se sentía esperanzado y iba como caminando hacia un buen lugar. Quitó todos los ídolos y volvió a adorar a Dios. Este rey reabrió y purificó el templo. El templo desde Salomón, desde el fin de los días de Salomón, estaba cerrado. Estaba descuidado. Este señor era un verdadero líder. Al final de su reinado cometió un error y fue pregonar de sus riquezas. Y murió. Luego de él pasó al trono Manasés, que es el abuelo de Josías, de quien hoy vamos a estar hablando. Manasés reinó durante 55 años y fue el peor rey de la historia del pueblo de Judá. Todo lo que hizo su padre tuvo un ejemplo dentro de su casa. Y desde el mismo día de la muerte de su papá, jamás volvieron al templo. Descuidaron nuevamente, y todo lo que había hecho Ezequías había sido en vano. Durante esos 55 años se dice que fue el reinado que más personas mató y que hacían sacrificios. Sacrificaban vidas. Dice que de todos los tiempos nunca habían muerto tantos inocentes, porque este hombre era malvado de corazón, pero no solamente era idólatra, sino que también era hechicero. Y dentro de sus prácticas de hechicería, la brujería, el sacrificio de personas era una práctica común, y todo lo que hace el rey lo hace el pueblo. Todo lo que hace la cabeza, ejemplo vi, ejemplo tengo. Todo lo que hace la cabeza, eso mismo iban ellos a imitar. Este señor tuvo la oportunidad de arrepentirse y murió siendo esclavo unos años, 55 años después de su reinado. El peor de todas las naciones pagados. Fue cautivo, llevado a Babilonia
y allí se humilló, se arrepintió, volviendo a Dios al final de su vida. Y este hombre me deja con un pensamiento, porque yo digo, todo lo malo que él hizo, lo hizo en público. Todo su sacrificio, su adoración, su hechicería, lo hizo en público. Pero se arrepintió en Babilonia, ya siendo un presidiario, sin tener la oportunidad de ir a decirle a ese pueblo, arrepiéntanse, porque la misericordia de Dios me ha alcanzado. Sino que me imagino, ¿verdad? Poniéndonos dentro de la foto, quizás en una celda, en un área seca, haciendo un trabajo, teniendo que verse sometido a la esclavitud. No hay esclavitud buena. Los esclavos son golpeados, son maltratados, son abusados, pasan hambre, pasan trabajo, duermen en el piso, tienen que hacer. Y después de tú haber sido rey durante 55 años, y ustedes saben que de la herencia de David todavía queda, del dinero del reinado de David, de Salomón, eso no se ha acabado. Al día de hoy, el pueblo judío sigue recibiendo abundantemente y eso es real. El Señor siempre ha bendecido a su pueblo. Y después de verse en esa vida tan exuberante, tan lo que vamos a hacer lo que a mí me dé la gana, yo me imagino que en uno de esos días quizás alguien diciéndole, muévete. Él sintió ese toque especial y dijo, Dios mío, ¿por qué me aparté de ti? Y tuvo la oportunidad de pedirle perdón y nuestro Dios, que es todo misericordia, lo perdonó. A mí me hubiese gustado que lo hubiese perdonado, aunque él se hubiese humillado y hubiese pedido perdón aún siendo rey, para que el pueblo saliera detrás de él a hacer ahora lo bueno y agradable delante de Dios. Después de esos 55 años vino Amón, que era el padre de Josías. Amón, su reinado solamente duró 2 años. Fue más malo que su papá. Hizo todo lo que hizo su papá. Todo. Y nunca habló de Dios. Dice la Biblia que nunca habló de Dios. Y yo estaba leyendo eso y yo decía, es muy difícil. Eso es como que tú nunca mencionas a tu madre, de ahí fue que usted vino. Oye, en algún momento, porque es que no hay historia sin el creador de la historia. En algún momento de tu vida, aunque sea para decir Dios, hay un momento donde tú mencionas a Dios. Y eso me da a entender a mí que este hombre aborrecía a Dios. Porque normalmente la reacción como más lógica es que tú no quieres mencionar aquello que te causa algún malestar, alguna molestia. Quizá era miedo, pero a los 2 añitos de haber sido rey, murió. Adoró ídolos, abandonó al Señor. Fue asesinado en una conspiración hecha por sus trabajadores. Pasó como a Trujillo, el de nuestro país. Era tan mal rey, era tan malo, que dentro del reinado, todas las personas que trabajaban para él se pusieron a una y dijeron, este hombre hay que matarlo antes de que termine de destruir lo que queda de nosotros. Una persona que no tiene a Dios en su corazón,
que tiene resentimiento contra Dios, que tiene odio, no tiene nivel de sentir empatía. No les importa destruir a quién o a las cosas que tienen con ellos o cerca de ellos. Y este niño, de quien vamos a hablar ahora, nació de un hombre malvado, como lo que acabamos de escribir. La gente de su palacio decía que era malo y obstinado y nunca buscó a Dios. Al morir él, con tan solo 2 años de reinado, me imagino que estaba bien jovencito, su descendiente, el varón de su casa, se llamaba Josías. Josías era un niño de 8 años. Y en el primer en el primer versículo, yo quiero que ustedes vayan conmigo. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice, ¿están listos? Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya, de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo tiempo en camino de su padre David, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ese capítulo puede ser la prédica completita. Porque un niño de 8 años de edad, él no conoció a David. Él no conoció a Salomón. Ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer a su bisabuelo, que se llamaba Ezequías, que fue el único rey justo entre Salomón y Josías. Y yo me quedo sorprendida porque qué capacidad puede tener un niño de 8 años. Qué conocimiento. Yo me puse a buscar, a leer, hasta a ChatGPT-4 le pregunté que quién fue quien le enseñó. Ese joven nació de la necesidad de un pueblo. Asumió el compromiso, reinando verdaderamente, con ayuda, pero reinando verdaderamente. No había otra persona reinando por él, sino que desde sus 8 años inició a hacerse un rey responsable de un pueblo. A mí me encanta, porque siempre menciona, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Hizo lo bueno, eso es lo que quiere decir. Pero no dice lo bíblicamente correcto. No dice obedeció la ley. ¿Qué quiere decir que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios? Que tenía un corazón de obediencia. Que en su corazón había un deseo de hacer el bien. Y dice la Biblia que anduvo en el camino de su padre. Pero Josías no tuvo la oportunidad de ver a un buen líder. No tuvo la oportunidad de ver un ejemplo. Y se me quedó la inquietud porque no la encontré. No hay nadie que le haya dicho a Josías, esto es lo que tú vas a hacer. No vio un ejemplo de un rey que dijera, yo amo a mi nación y yo quiero pelear por mi pueblo. No vio dentro de su casa más que sacrificios, mucha violencia, mucha muerte. Si su abuelo reinó 55 años, él no estaba ahí. Él estuvo ahí, él quizás escuchó de las travesías de su abuelo. Pero con cierta conciencia, cuando su papá asumió el reinado, ¿qué edad él tenía? 6. Y con 6 años, tú no sabes ni siquiera distinguir el bien y el mal en las cosas que tú estás viendo. A los 6 años, tu papá es tu superhéroe. Y todo lo que papi hace está bien. Porque no conocemos más
Lo único que entendemos, que sentimos dentro de nuestra alma es que nuestro papá no haría nada malo por nosotros, ni nos enseñaría nada malo. Este jovencito a los 18 años reinó esos primeros 10 años. A los 18 años dijo, oye, haciendo lo bueno reinó. O sea, juzgando justamente, siendo una persona justa, buscando justicia, perdón, amor, siendo fiel, siendo un buen rey. A los 18 años le dijo a los guardias, vamos a renovar el templo. Dentro del templo empezaron la construcción, lo hicieron con el dinero que llevaban los contribuyentes. Hasta hecha fecha no había iglesia, porque eso es el templo, esto. No había donde congregarse. Este rey inicia en el trabajo. Cuando están haciendo la remodelación del templo, le dijo él a los albañiles, a los plomeros, solamente te pido que seas justo y buen administrador de los bienes del Señor. O sea, era un hombre, un niño, que tenía un corazón con un deseo de hacer el bien. En el capítulo 8, la palabra que él usó en el capítulo 7 fue, solo les pido que procedan con honradez. Y yo quiero que usted vaya al capítulo, bueno, no, el 8 no. Entonces, encontraron dentro de aquel templo el libro donde estaba escrita la ley. Desde Salomón hasta los días de Josías no había Biblia. La ley que le dio Dios a Moisés, de eso es que estamos hablando, no tenía, no existía. No existía. No había Biblia, no tenían que leer, no tenían nada para memorizar como lo hacían antes, gracias madre. Ya no había nada. El sacerdote que se llamaba Hilcíades le dijo, él fue quien encontró y se la pasó a uno de los que trabajaba con él en el palacio. Y este hombre fue delante de él. Y ahora sí, yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo, capítulo 22, versículo, vamos a leer del 10 al 13. Dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcíades, póngame atención, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando él hubo oído, cuando el rey Josías hubo oído las palabras del libro de la ley, rascó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Jaquim, hijo de Safán, a Acob, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y pregunta a Jehová por mí. Gloria a Dios. Y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que estaba en ella escrito. Yo me imagino ese momento cuando él escuchó por primera vez. Y Dios no deja de sorprenderme, porque si este libro dice que él era un hombre recto ante los ojos de Dios, significa que él vivió una vida que a Dios le agradaba. Pero el pueblo estaba tan desviado
Cuando él escuchó esas palabras, el dolor, porque eso significa rasgar la ropa. Me imagino que se sintió al desnudo, como nos pasa a nosotros. Se sintió al descubierto. Sintió un profundo dolor. Ya estamos terminando. Un profundo dolor. Pero lo siguiente que dice, que mandó a dar órdenes a Hilcíades para que fuera a preguntar por él. O sea, él le dijo, vete y estúdiate el libro de la ley y analiza mi vida y la vida de Judá, mi nación, y de todos mis sacerdotes y de todos los que trabajan conmigo, delante del libro de la ley, y ven a decirme. En ese momento, yo quiero que usted sepa que ese jovencito, que en ese momento tenía quizás 20 años, causó la revolución espiritual más grande que ha existido hasta la llegada de Jesús. Yo me quedé sorprendida y yo no podía, mi corazón, mi mente, mi pensamiento. Nosotros estamos esperando un suceso mágico para ser nosotros los que proclamemos y hagamos y cambiemos. Este jovencito, yo le voy a leer las 6 cosas asombrosas y yo los invito a leerlas. Son 2 capítulos, 22 y 23, que pasaron después de él haber leído este libro de la ley. Primero, son 7. La sabiduría no siempre viene acompañada de la experiencia y la madurez no está relacionada con la edad. Nosotros en nuestra vida diaria nos ponemos tantas limitantes. Nosotros nos cerramos las puertas y nos hacemos ver como que no tenemos la capacidad de poder hacer las cosas que hizo este hombre, mucho menos. Nosotros nos sentimos inclusive que nuestras oraciones no son tan buenas como las oraciones que hace la hermana porque ella lo hace en público. Nosotros somos nuestra propia limitante. El conocimiento viene de Dios. La sabiduría de este niño vino de Dios. No hay manera posible. No fue ejemplo de sus padres. Pero hay que tener un corazón obediente a la ley. Hay que tener un corazón que quiera obedecer a Dios. Y usted sabe que obedecer a Dios no es tan difícil como nosotros pensamos. Porque con decirle, yo no he podido, pero yo te quiero obedecer. Solamente con esas palabras ya hay un cambio, un camino en marcha. Inicia el camino hacia la obediencia. Porque el corazón, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Y Dios es un Dios que cambia, que transforma, que regenera. El segundo, restauró el templo. Sacó todos los ídolos que habían, todo lo que estaba en mal estado, no solamente dentro del templo, sino en toda Judá. Restauró el templo y obviamente encontró el libro más importante, que es el libro de la ley. Hizo una revolución espiritual tan grande que toda la nación, y ahora sí, Israel, que estaba esparcidos de esclavos, quedaban 2 o 3 en su pueblo, toda la nación volvió, abandonaron los ídolos y volvieron a los pies del Señor. Fue una revolución única en la historia. Eliminó toda la idolatría en cada uno de los rincones de su tierra.
Mandó a revisar las casas de cada una de las personas que vivían allí. Todos los que moraban con él. Todo lo que pudiera considerarse desagradable a los ojos de Dios, él mandó a que los sacaran y los quemaran. Renovó la celebración de la Pascua. Ya la Pascua, que sigue siendo para Israel una fiesta de tradición donde ellos llevan alabanza y rinden pleitesía a Dios, no se hacía. Y se hizo la renovación de todo este movimiento. ¿Usted sabe lo difícil que es convocar a 100 personas? Y 100 personas no son nada. Pero convencer a 100 personas de hacer lo que usted le está diciendo que quiere que ellos hagan, va mucho más allá de lo que es un sacrificio que requiere mucho. Y este hombre hizo que toda su nación, su pueblo y el pueblo ajeno, que Israel, que Judá, que los extranjeros, que todo el que vivía en su tierra, que todo el que estaba cerca, abandonara la idolatría y volviera a rendir pleitesías a Dios. Todo el pueblo participó en el culto y todo el pueblo obedecía el libro de la ley. Gloria a Dios. Firmó un compromiso colectivo que aún después de su muerte el pueblo debía adorar a Dios y que el pueblo de Israel no debía volver a caer en idolatrías ni a volver a apartarse de sus creencias. Fue un avivamiento nacional. Este hombre restauró la verdadera adoración. Marcó un periodo de obediencia y temor. Que duró hasta el día de su muerte. Él murió, en el capítulo 23 lo dice, murió en combate. O sea que era un reactivo que había salido a adorar a su Dios, que había salido a pelear por su tierra y murió en una pelea contra Egipto. Pero dice la Biblia que el Señor lo mató, permitió que muriera para que él no viera la destrucción que venía sobre Israel. Y yo no pude evitar preguntarme, igual que Josías, cuando leí la palabra, mi corazón se sintió triste. Y sentí que yo, teniendo lo que ellos no tenían, no hacemos lo que debemos hacer. Este hombre leía la Biblia en el templo todos los días a la misma hora y era mandatorio. Todo el pueblo tenía que estar ahí. Todos los días, durante todos los años de su reinado, había que sentarse en el lugar público. Él mismo no mandó al sacerdote, que era la autoridad máxima religiosa. El rey salía todos los días a leer la Biblia junto al pueblo para que el pueblo no olvidara la ley de Dios. Ningún reinado antes de este jovencito pudo marcar la historia de esta manera. Todo lo mágico, todo lo asombroso de esta historia inició el día que él encontró la ley en el templo.
y ha marcado un ejemplo para nosotros. Porque nosotros tenemos la ley. ¿Usted sabía que este mes de septiembre es el mes de la Biblia? Pero usted ha publicado algo del mes de la Biblia. Yo tampoco, no se sienta mal. Yo no he subido nada. Y yo me pregunto, los altares están llenos, muchos altares, de falsedad, de palabras que ya no son de Dios. Nuestros corazones están llenos de basura que recibimos toda esta información. Nosotros, nuestros corazones, nuestras almas, nuestras vidas, nosotros publicamos lo que queremos que el otro vea. Nosotros tenemos los mejores medios. Yo veo esas iglesias de la prosperidad y yo me pregunto, Dios mío, ¿qué hace esa gente ahí? Y tú ves la gente que los altares se han vuelto un chiste, una burla a Dios. Y nosotros que tenemos la verdad, que sí tenemos la verdad, no hemos terminado de volver nuestro rostro a lo más importante que existe en nuestras vidas. Nosotros deberíamos todos los días subir, no lo que yo pienso, no mis opiniones. No, tengo una hermana que me tiene loca. No pensamiento. Hay gente que publica los chismes completitos en una publicación y lo ponen en Facebook. Yo conozco. Todo un mes de la Biblia, hoy estamos a 21. Y ninguno de nosotros ha subido un post haciendo referencia a la necesidad, a lo que hay, a lo que nosotros sabemos que el pueblo necesita. Sino que hemos decidido tapar nuestros ojos porque no queremos ver, porque no queremos salir, porque no queremos enfrentar. Cuando nosotros nos topamos con un amigo que sabemos que predica, que sabemos un pastor que es un engañador, que es un mentiroso, que es un falso, que abrió una iglesia él solo por beneficio, que andan haciendo disparates y diciendo cuánta cosa se les ocurre del altar. Y nosotros no nos atrevemos a ir delante de ellos y a traerle el libro de la ley. A veces pensamos que es una pérdida de tiempo y a veces pensamos, ese no me va a hacer caso. Es necesario que nosotros nos convirtamos en Josías. Es necesario que nosotros abandonemos lo que estamos haciendo. Mira la revolución que causó un niño desde sus 8 hasta sus 20, 30 años. La única diferencia fue el libro de la ley. Porque hasta que él encontró el libro, dice la Biblia que era un buen rey y que actuaba conforme a la voluntad de Dios. Pero en el momento que él encontró la palabra que Dios le había dado para que obedecieran, y dice toda la palabra, no lo que me gusta, no lo que me conviene, toda la palabra de Dios. Y renovó a miles de personas con el secreto público que es la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies. Yo quiero que usted ore conmigo. Yo quiero que traigamos un clamor a Dios
porque yo sentí tanta tristeza. Y mire que yo trato de poner de mi parte. Yo no soy, pero yo trato de esforzarme para las cosas de Dios. Yo trato de siempre decir que sí. Pero cuando leí ese capítulo, versículos 10 y 11 sobre todo, mi corazón se entristeció. Porque en ese momento yo quería convertirme en Josías. Yo quería convertirme en esa persona que a través de la palabra de Dios trajo una revolución. Y así como mi corazón se entristeció y pasaron tantos pensamientos por mi mente, porque los primeros pensamientos siempre son: yo no puedo. Los primeros pensamientos son: yo estoy muy ocupada, yo estoy muy cansada. A la hora que yo llego a mi casa, ya es muy tarde. Pero este hombre gobernaba toda una nación y sacó el tiempo para ir todos los días. Mientras vida tuvo, todos y cada uno de sus días. Entonces yo me preguntaba, si ya nosotros tenemos el libro de la ley y tenemos al Espíritu Santo, que no lo tenían ellos, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta una decisión. Tomar una decisión. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias.